Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos también, o la desgracia o la suerte, yo no sé, de compartir además de ética profesional, teología 4, así que comenzamos hoy con esta primera clase que voy a compartir con ustedes. Y comenzamos siguiendo el programa la unidad 2. Hasta ahora han visto, según me contó Lucas y según pude ver en el programa, todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana como el fundamento de toda la doctrina social de la Iglesia. Y ahora avanzamos un paso más para meternos concretamente en la fundamentación, los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Es como si hasta ahora hubiesen trabajado el centro de esta mandala, el eje, el punto neurálgico, el corazón. Ahora hay que empezar a extender los rayos y todos los círculos concéntricos y todas las posibles conclusiones y derivaciones que se salen de este principio fundamental de la doctrina social, o DSI. DSI es, a veces me va a escapar para que se entienda, que es: vos, yo y cualquier ser humano valen por el hecho de ser persona. Así que hay que empezar ahora, eso es fácil admitirlo, eso es fácil estar de acuerdo. Vamos a empezar ahora a meternos en el terreno mucho más opinable y mucho más controversial de cuáles son las conclusiones prácticas de asumir que vos y yo valemos infinitamente por ser persona. Primera pregunta que creo que tenemos que hacernos en esta primera clase, y que creo yo que no es ingenua: ¿por qué la Iglesia opina sobre cuestiones sociales? ¿Por qué la Iglesia tiene el atrevimiento de opinar sobre una cuestión social? Desde afuera se le puede espetar, como de hecho se le plantea, ¿qué te metés? Asistimos a una época histórica en la cual la política se ha independizado de las esferas religiosas. La Iglesia Católica estuvo ligada durante siglos a las esferas de poder político, durante la Edad Media hasta la Revolución Francesa y más acá también. De manera tal que cuando hemos ido avanzando como sociedad hacia una laicización del poder político y la Iglesia ha perdido este protagonismo que tenía antes, los intentos de la Iglesia de operar en el círculo político suscitan esta pregunta: no, ya tuviste suficiente con la historia, no te metas más. Y es un planteo que vale la pena analizar, es muy interesante, no lo descartamos a priori. Y por ejemplo, el tema paradigmático o los temas paradigmáticos en nuestra sociedad argentina en estos últimos 2 o 3 años son el aborto y la campaña por el Estado laico. Y si quieren tomarlo como ejemplo una y otra vez, ahí vemos constantemente de qué estoy hablando. La opinión de la Iglesia puede ser tomada como tal en un debate sobre, por ejemplo, el aborto. Ella se arroga un derecho a opinar y a opinar de una manera tajante en esto, advirtiendo que el Estado es de religión católica. Ahí tenemos un nexo que no sé de dónde viene, sí sé de dónde viene, pero obviamente se puede cuestionar de dónde viene esto y por qué este grupo social tiene más voz o más peso que otros. Es una cuestión que se pone en crisis y hoy se la critica a nivel social, lo cual me parece interesante y me parece que es un llamado para todos nosotros a pensarlo bien, seriamente y sin matarnos a trompadas. Por otro lado, puertas adentro de la institución eclesial, suele ser controversial la opinión o el vuelco hacia una esfera más política. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el Papa. ¿Qué pasa cuando Bergoglio opina sobre algunas cuestiones como la idolatría del dinero? ¿Qué pasa cuando el Papa habla del mercado? Cuando el Papa organiza un encuentro con los movimientos sociales y junta gente de organizaciones de todo el espectro político que se encargan de laburar con los pobres y de organizarlos y de hacer piquetes. ¿Qué hacemos cuando el Papa convoca un encuentro y uno de los organizadores es un tipo como Juan Grabois? ¿Qué pasa cuando el Papa se saca una foto con los familiares de Santiago Maldonado? ¿Por qué tanta gente no lo quiere al Papa? Si ustedes prestan atención o ustedes mismos han estado en ese tipo de discusiones, es muy común y es muy aceptado entre mucha gente argentina que el Papa se mete donde no tendría que meterse, habla de cosas de las que no tendría que hablar. Y ahí tenemos otro prejuicio. La misma Iglesia no está muy conforme con que una persona o un sector dentro de esta estructura eclesial opine sobre cuestiones de política. Y ahí se juega también nuestro concepto de política, como argentinos, que suele ser mayormente que la política es un ámbito corrupto, sucio, espantoso, de intereses mezquinos y donde es mejor no tener nada que ver porque son todos iguales y es todo la misma mierda. Pero bueno, más allá de los ejemplos muy concretos con los que arrancamos esta clase,
quiero que entiendan, estamos hablando de esto y estamos como puerta de entrada a la doctrina social eh, intentando hacerla concreta. Estamos hablando de esto, que es discusión de café, o por lo menos entre mis círculos discusión de café, capaz que es muy raro eso, y que es cuestión de opinión pública y estamos hablando de eso, los vínculos entre la religión y la política, y se cristalizan en este tipo de discusiones y en este tipo de campañas y de eslogans y de consideraciones sociales de sentido común casi. La relación de la Iglesia con lo político hoy en día es conflictiva. Y creo que eso no podemos negarlo. Sería muy mal arranque si consideramos que hoy la Iglesia y la política se llevan de maravillas. Es una relación tensa porque es una relación de intereses, como toda relación política, que es una relación de intereses que intentan coexistir, armonizarse o imponerse. Lo que quiere un sector, lo que quiere otro, lo que quiere un grupo de poder, o lo que quiere otro, lo que quiere la gente, qué es la gente. De manera tal que estamos entrando, como les decía ya, alejándonos del centro de la mandala, que es la dignidad de la persona, estamos entrando en un ámbito en el cual va a ser mucho más fácil opinar y pelear en un sentido sano. Espero yo que sea un sentido sano, porque estamos entrando en un campo de conflicto, de intereses. Pero bueno, el hecho es que la Iglesia se mete y la Iglesia opina. Y su reconstrucción formal, si se quiere, o institucionalmente reconocida de esas opiniones de cuestiones sociales, es la DSI, es la Doctrina Social de la Iglesia, que no es un documento cerrado, no es como la Biblia, no es que la Biblia escrita ya es palabra. La doctrina social de la Iglesia se va reescribiendo y se va reinterpretando permanentemente a la luz de los conflictos sociales nuevos y de las situaciones sociales nuevas que aparecen. Es una reflexión siempre abierta a repensarse, a reflexionarse, a criticarse o a superarse. La doctrina social de la Iglesia se escribió no hace mucho que la Iglesia se mete en estas cuestiones, pero la sociedad ha cambiado mucho y la doctrina social de la Iglesia ha tenido que reescribirse y reinterpretarse para poder conservar su vigencia. No sirve una doctrina social que hable de problemas que ya no existen. Pero para lograr entender esto, yo quiero tirar la pelota un poco más atrás todavía, y para comprender el punto de partida de estas clases que vamos a tener juntos, vamos a tratar de remitirnos al fundamento último de la religión católica, que es en última instancia la persona de Jesús de Nazaret. No sé si algunos de ustedes, yo creo que sí, han tenido Teología 2 conmigo, y tampoco recuerdo en ese primer año que di yo cuánto abordamos este problema, pero creo que hemos hablado de Jesús a jugar por la etapa del año en la que llegué, y quizá algo de esto ya les suene conocido, pero siempre está bueno retraerlo sobre el tapete. La misión de Jesús en esta tierra fue una misión profundamente política y profundamente social en un sentido amplio. No estamos hablando de que Jesús fundó un partido político. Pero negarle a Jesús la condición social o de actor social en su época, en su contexto, en su lugar, es para mí mutilar su mensaje. La Iglesia tiene muchos conflictos con la dimensión política del mensaje de Jesús, porque es inmanejable, es complicado, pero tenemos dos vertientes, creo, únicamente para interpretar un mensaje de alguien como Jesús. Interpretarlo como un mensaje religioso individualista, que pretende aportar una manera nueva para que vos te vincules con Dios y te vuelvas un místico que se va al monasterio o a su montaña a orar y a iluminarse. O tenemos la dimensión social, que es la de que Jesús lo que vino a decirte es cómo vincularte con Dios, pero a través de un montón de nexos con los otros, con el prójimo, con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Y si leemos la Biblia, cualquier persona que lea la Biblia, se encuentra con esto. El mensaje del Evangelio de Jesús es recontra social, e incluso con categorías políticas. Jesús habla de los poderosos, de los humildes, de los pobres. Jesús habla de los ricos. Jesús habla de quienes usan la fuerza para oprimir a sus hermanos, de quienes se abusan de su poder para dejar al otro desnudo. Jesús habla del robo, Jesús habla de los impuestos. Hay que estar muy ciego para no ver que el mensaje de Jesús tuvo una dimensión política. La muerte de Jesús es un acto político, muere ejecutado por una potencia imperial. La Iglesia teje después su teología, obviamente con su sentido de que murió por nuestros pecados, pero si lo analizamos del contexto histórico, Jesús muere como un revolucionario. Roma lo crucifica por molesto, por cuestionar el poder imperial. No hay nada más político que la muerte de Jesús. De manera tal que si asumimos esta dimensión política de Jesús,
no tiene que ser raro que la iglesia opine sobre cuestiones sociales. Lo hizo su fundador, lo hizo el tipo al que seguimos, y lo hizo sin miedo a ser políticamente incorrecto. Las palabras de Jesús son durísimas para con los ricos, para con el dinero, para con las estructuras opresoras de la sociedad, para con la aristocracia de su nación, para con la aristocracia religiosa de su religión judía. Entonces la doctrina social de la iglesia conserva esta doble variante que, quiero creer yo, hereda de Jesús. Tiene que anunciar la dignidad de la persona y todos sus derivados, todo lo que en la política actual se acerca al Evangelio, pero también tiene que denunciar y tiene que poner el grito en el cielo cuando algo contradice este centro de mandala que es el valor de cada persona. Así que yo espero que podamos hacer este rastreo y comprender que la preocupación por lo político y por lo social no es un capricho de algún cierto papa, sean los primeros papas que se encargaron de escribir los primeros documentos sociales, o sea, de Bergoglio, y comprendamos que el cristianismo tiene una dimensión social y el cristianismo tiene una dimensión política intrínseca, que le viene desde su origen, que Jesús mismo no concebía la separación entre la religión como algo privado y la política como algo público. Jesús la vivió como esferas entremezcladas porque era judío, y era judío de su tiempo, de nuestro siglo I. De manera tal que lo que estamos haciendo ahora, si se quiere, es meternos de lleno en una de las características más que tiene el cristianismo, y no estamos intentando hacer una mezcla forzada ni respetuosa. Así que nos queda por delante un gran trabajo de espiritualidad, si se quiere, que esperemos, como fue Jesús, tenga sus consecuencias a nivel social y político, o al menos en la forma en la que cada uno de ustedes y yo entendemos lo político y lo social. Por lo pronto, bibliografía para esta clase. Les pido que lean de los puntos de la doctrina social, que se ordena por puntos, no por párrafos, de los puntos 60 a 65. La doctrina social tiene esta cosa maravillosa de que no solamente expone los puntos y las opiniones de la iglesia sobre un montón de temas, sino que se autojustifica como doctrina social. Y esto es lo que van a ver en los puntos 60 a 65. ¿Por qué estamos opinando de esto? Se va a preguntar la iglesia o los obispos. Y me quedo fundamentalmente con los puntos 62 y 64, que básicamente dicen que para el cristiano nada puede serle ajeno. No hay una esfera de la sociedad en la cual diga, no, yo ahí no me meto. Jesús hizo hombre en todo y por lo tanto todas las dimensiones de la humanidad deben ser tomadas en cuenta. Y la política y la sociedad son una dimensión humana. Estaríamos locos y estaríamos infieles al mensaje cristiano si no nos interiorizamos, no lo pensamos y no emitimos una opinión. Y en el punto 64 va a decir que justamente no solo nos aparta de la misión que Jesús le encomienda a la iglesia, sino que es fiel a esa misión por opinar de cuestiones sociales. Infieles cristianos seríamos si lo que le pasa a nuestros hermanos que andan por la calle, pero no necesariamente van a la parroquia, nos es indiferente, y nos es indiferente el hambre y el dolor y el sufrimiento de tantos prójimos. Tendríamos que ir a leer el Evangelio de nuevo para despertar este fuego de te tiene que importar el otro, porque ahí habita Dios. Pero bueno, lean esos puntos, que son la autojustificación de la doctrina social de la Iglesia. Y para ir entrando en clima de debate un poco, y yo para escuchar también sus opiniones y ir conociendo lo que ustedes opinan y su propia palabra, porque me parece importante, porque estamos entrando en un terreno de disputa, les voy a dejar una preguntita en el Classroom para que vayan contestando durante la semana, que es, ¿cuál es para ustedes el nexo que existe hoy en día entre la religión y la política? ¿Cómo se vinculan hoy en día? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debería ser el nexo entre la religión y la política? Que no es lo mismo. La primera tiene que ver con cómo ustedes ven que se da en la sociedad. Y la segunda es lo que ustedes piensan idealmente que debería suceder. ¿Cómo debería vincularse la iglesia y el Estado, o la religión y la política, que no son lo mismo? Iglesia y Estado son instituciones humanas, religión y política son ámbitos propios de la humanidad desde siempre. Pero esas dos preguntas quiero que sirvan como disparador para poder leerlos, para poder conocer sus opiniones y para utilizarlas como punto de arranque. Así después comenzamos a ver cuáles son los primeros focos de lucidez a los cuales la Iglesia va llegando en su DSI. Va a ir tanteando, partiendo de este centro de la dignidad del hombre, y va a ir reconociendo ciertos principios, ciertos puntos densos en los cuales es evidente que esto responde al mensaje de Jesús y es evidente que esto no responde al mensaje de Jesús. Vamos abriendo de a poco entonces la mandala. Pero por lo pronto entramos en el terreno de la disputa, gente, y será un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la semana que viene.